Estábamos hablando acerca de que el Evangelio de Juan habla ¿a quién? A todo el mundo. Nos habla a nosotros. Te habla a ti, me habla a mí, ¿verdad? Y nos hace entender cosas que a veces de veras no habíamos nosotros pensado. Y una de ellas es que Jesús fue el creador de todas las cosas, ¿no? Ya después creo que en su presencia nos vamos a poder entender cómo es que Dios creó todas las cosas y que Jesús fue el creador de todas ellas, ¿no? Muy bien, hermanitos. Vamos rápidamente al libro de Jueces, capítulo 18. Y tenemos un ejemplo tremendo de qué, de lo que pasó en el Antiguo Testamento con respecto al relato del libro de los jueces, ¿ok? Y estábamos hablando de un hombre llamado Micaías, ¿verdad? ¿Se acuerdan del capítulo 17? Micaías, un hombre tremendo, un hombre que, ¿verdad?, que robó a su mamá y luego la mamá le hizo una estatua para que adoraran en ese lugar a Dios. Pero sabemos, ¿verdad?, que donde se adoraba a Dios en ese entonces era ¿en quién? ¿En dónde? ¿En qué lugar? En Jerusalén. Y de ahí salían los sacerdotes, ¿verdad? Ahí estaban la línea del hermano del profeta Aarón. Ahí venían, de los levitas. Acuérdense que tanto del sacerdocio como del ministerio, digamos, esas líneas de genealogías estaban dedicadas a servir a Dios, nada más. Y precisamente nos quedamos ese día, hace 8 días, en el relato cuando, versículo 12, estoy en Jueces, capítulo 17, 12, dice, y Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaías. Y Micaías dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Y podemos observar, podemos ver, ¿verdad?, que hay una situación tremenda en ese entonces. ¿Cómo es posible que Micaías, aunque era judío, aunque era un líder, vamos, dentro de su misma tribu, ¿verdad?, él determinó tener como un sacerdote? Alguien que sirviera en el ministerio ahí donde ellos se encontraban. Pero la tristeza es que, pues definitivamente estaban fuera de lugar. ¿Saben qué significa fuera de lugar? Que todas las cosas ellos las hacían de acuerdo a cómo ellos les convenía. De hecho, hasta su mamá le hace una imagen y no solamente una estatua, sino otra cosa, otra imagen más de hierro. Y pues se supone que empiezan a adorar ¿a quién? A esas efigies. Dios en su palabra siempre nos ha dicho que no debemos de tener, ¿cómo? No nos podemos hacer imagen ni semejanza de nada de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vemos una problemática muy seria en el pueblo hebreo. Tan seria que Dios se desentiende de su pueblo. Si se dan cuenta, ya no hay una comunión, ya no hay un profeta que les esté diciendo al pueblo, hay que hacer esto ya. No hay un orden ya a seguir. Se desenfrenan. Cada tribu se aparta, ¿verdad? Se va y cada quien empieza a hacer lo que mejor les convenía. Y Dios no quiere eso. Dios no necesita, ¿verdad?, otra cosa más que el hombre siga haciendo lo que Él ha determinado.
¿Cuántas veces a nosotros, verdad, en un trabajo, no sé, ahora pudiéramos pensar en los estudios, verdad, o en estudios de seculares normales, verdad? Tenemos maestros que nos dicen hay que hacer esto y esto y esto y esto, y hay una línea a seguir, ¿verdad? Es más, hasta con los niños chiquitos. Los niños chiquitos generalmente le dan un libro y están estudiando ese libro hasta que lo terminan, ¿verdad? No hay un orden a seguir. En ese entonces no había orden a seguir, no había un rey. Como dice ahí en el capítulo 18, acompáñenme por favor a la escritura y vamos a hacer lectura. ¿Me ayudan a leer todos juntos, por favor? Dice así: en aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posición entre las tribus de Israel. Adelante. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y de Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y ahí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz de joven levita, y llegaron allá. Le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Hasta ahí. Muy bien. Fíjense cómo hasta la tribu de Dan estaba como que desubicada, ¿verdad? Porque le estaban preguntando al joven levita que qué hacía, ¿a dónde? Pues ahí con Micaía, o sea, no tenía que hacer nada ahí con Micaía. Pero como era un levita, había cierto respeto, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Pues este joven, ahora sí, fue contratado para hacer un servicio como sacerdote, ¿dónde? Con Micaía, lo cual no era correcto. ¿Ok? Es como cuando tú, voy a poner un ejemplo sencillo y simple, es como cuando tú vas a ir a estudiar y te pones un uniforme de deporte y en lugar de llevar libros llevas una pelota. ¿Qué te va a decir el maestro? Estás fuera del lugar, con todos los pelos así parados, ¿verdad? Y todo, sí me entienden lo demás, ya no quiero ni repetirlo, ¿verdad? ¿Cómo vas a caminar? Con tu cachucha y allá con una playera sencilla, ¿verdad? Y unos tenis, en fin. Estábamos fuera del lugar. ¿Qué estaba pasando con Micaía? Estaba fuera del lugar. Aún la tribu de Dan lo reconoce, pero como sabía que era un levita, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Micaía? Lo contrata y lo hace su sacerdote. A nivel humano podemos hacer muchas cosas. Ahora, la aplicación a nuestra vida como hijos de Dios en este tiempo. Tú has creído en Jesús, has caminado con Jesús. Muchas veces hacemos lo que queremos, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere es que atendamos al llamado que realmente nos hizo. ¿Cómo podemos atender tú y yo al llamado, verdad, que Dios quiere? ¿Cómo podemos atender al llamado? Haciendo ¿qué? Lo que Él nos enseña, lo que Él espera, ¿verdad? Debemos de atender al llamado que Él quiere. Si Dios te dice, mira, no hagas esto, pues no lo hagamos, ¿verdad? Cuando digas, sujétate acá, pues me sujeto allá. El detalle es que a veces, como el sacerdote levita, a veces caminamos bajo nuestros propios conceptos, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a conocer a Dios y a obedecer a Dios conforme a como Él es, conforme a como Él piensa. Yo he escuchado, he visto que
muchas de las ocasiones dentro de ciertas congregaciones dicen, vamos porque nos vamos a distraer. Y está bien, el concepto, van de un lugar a otro y se van a distraer. Pero el objetivo, ¿qué es cuando venimos a la congregación? Es que adorar. Y adorar significa aprender de su palabra, ¿verdad? Aprender lo que Él quiere de mi vida y reconocerlo en mis caminos. Reconocer quién es Dios. Si Dios dice en su palabra, mira, adórame, reconóceme que efectivamente tú dependes de mí. Tú vives por mí. Yo puedo decir que nuestro corazón físico, ustedes tienen un corazón físico, ¿verdad? Tenemos un corazón físico. Y dicen que late, ¿verdad? ¿Saben qué es que lata? Funciona. Es decir, es como una bomba, ¿no? Tiene un ritmo, ¿verdad? Pero cuando este ritmo se empieza a no llevar el ritmo de bombeo de la sangre, ¿qué sucede cuando pasa eso? Nuestro cuerpo empieza ¿a qué? A debilitarse, ya no funciona bien, ¿verdad? Ahí tenemos que tomar medicamento, tenemos que hacer otras cosas para que siga su función normal. Así es la vida espiritual. Cuando algo está mal en nuestra área espiritual, no funciona nuestra área espiritual. ¿Cómo puede funcionar bien mi área espiritual? Estando como a cuentas con Dios, en primer lugar. Y después escuchando su voz, escuchando su palabra y obedeciendo lo que Él nos enseña. Dios a veces nos habla, Dios te ha hablado a ti, posiblemente no de una manera audible, ¿verdad? Dios no nos habla así, pero Dios nos habla a través de ¿qué? De su palabra. Y su palabra nos dice, mira, no hagas esto, o no es cierto. Su palabra nos dice, mira, es incorrecto esto, pero también nos dice, oye, es correcto aquello, hazlo. Es conveniente que hagas esto ahora. ¿Por qué? Porque vas a tener paz, porque me voy a sentir contento contigo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que necesitamos que así como funciona nuestro cuerpo bien, bueno, yo sé que a algunos no funciona bien el cuerpo, ¿verdad? Pero yo espero que a todos nosotros, a muchos sí, ¿verdad? Así como funciona bien nuestro cuerpo, así también funcione ¿qué? Nuestro espíritu, con una correcta comunicación con Dios. Y siempre, o por lo general les comento que es tan importante que tengamos una buena comunión con nuestro Padre Celestial. ¿A través de quién? De Jesús. Necesitamos tener una comunión estrecha con Dios. Ahora, en comparación con este levita, yo quiero que ustedes me comenten. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tenía el levita comunión con Dios? ¿Tenía una relación estrecha con el Señor? ¿Este levita? Pues no. ¿Por qué? Porque salió fuera de Jerusalén en primer lugar. Y luego se lo contrataron, ¿verdad? Como si fuera un trabajo secular. No, yo te contrato, dijo Micaía, y te voy a pagar esto y esto y esto, y tú vas a ejercer el sacerdocio. Pero no es, así no es. No es por un contrato, pero lo hacen en este tiempo así. Es muy triste, hermanos. Pero muchas personas que funcionan como pastores no son pastores, porque les pagan un sueldo, ellos trabajan. Y es muy similar el problema. ¿Sí me explico? No saben a qué se van a enfrentar, porque posiblemente Dios permita cierto tiempo, ¿verdad? Pero después Dios va a reclamarles, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Aquí vemos que aún la tribu de Dan, ¿qué es lo que hizo con el levita? ¿Cómo se quedaron la tribu de Dan? Se sorprendieron, ¿verdad? ¿Y tú qué haces aquí? Le dijeron, estás totalmente fuera de lo que tú tienes que hacer. Pero miren lo que sucede cuando ellos pensaron. Fíjense qué pensaron los de Dan. Vamos a seguir leyendo juntos, hermanos, por favor.
nos quedamos en ¿dónde? En el 4, ¿verdad? Vamos a leer juntos, por favor. Dice, él respondió, de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hace. Hermano, esto es tremendo. ¿Qué es lo que, cuando escucharon la historia de este levita, qué pensaron la tribu de Dan? Que estaba bajo ¿qué? La voluntad de Dios, de que este joven levita se quedara ¿con quién? Con Micaía. O sea, el levita convenció a los de la tribu de Dan que el levita estaba acá, ¿cómo? Bien. ¿Estamos? La tribu de Dan entonces creyó que el levita estaba bien. ¡Qué terrible situación! Porque al pensar ellos, la tribu de Dan, esos 5 hombres que habían sido mandados, ¿verdad? Para buscar algún pueblo, tierra, ¿verdad? Para ellos, se encontraron con esta situación y el levita tristemente los engañó a los de la tribu de Dan. Los engañó. Es como si fuera ahora un pastor, ¿verdad? Que engaña. Un líder que engaña a una congregación. Qué difícil está esta situación. ¿Y qué sucedió? Miren, fíjense cómo está. Entonces los de la tribu de Dan le preguntan al levita, oye, ahora pues, dice, ¿qué? Para que habla con Dios, ¿no? Voy a leer todo el versículo 5. ¿Alguien me ayuda a leer el 5, por favor? Versículo 5. ¿Cómo dice? La tribu de Dan, estas personas creyeron que el levita estaba ¿cómo? Bien. Y por eso es que le piden que le pregunte a Dios si ellos iban a prosperar en lo que se habían propuesto. ¿Verdad? ¿No nos ha pasado a alguno de nosotros esto mismo? Sí, nos ha pasado. Cuando recibimos un supuesto consejo, ¿qué decimos o qué nos han dicho? Mira, si haces esto, ¿qué va a pasar? Te va a ir bien. Si haces lo otro, posiblemente esté mejor, ¿verdad? ¿Estamos? Muy bien. Pero no era así. ¿Cómo es que el levita se atreve a decirle a los de Dan, ¿verdad? A estos 5 hombres de Dan, de la tribu de Dan, que lo que estaban haciendo iba a estar bien? Miren nada más. Versículo 6. Dice, ayúdenme hermanos. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino. ¿En qué andáis? ¿Qué hizo el levita? Simplemente les dio su bendición. Si les dicen, pues vayan, no hay problema, así, delante de Dios está. Si se dan cuenta, lo que hemos leído en ningún momento nos enseña, ¿verdad?, que Dios habló con el levita. En ningún momento habló con el levita. Eso, no te preocupes, vayan. Yo sé que Dios los está... No es cierto. ¿Verdad? No es cierto. Versículo 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? O sea, ¿qué pasó, verdad? Con la instrucción que les dimos. Y ellos les respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena
y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. La tribu de Dan, ¿qué hizo? Le dice, ¿sabes qué? Estos 5 hombres que fueron, les dicen a todos los demás, ¿saben qué? Vámonos, párense porque ya vamos a ir a conquistar el territorio que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque el levita les dijo que iban con la bendición de Jehová. ¿No nos ha pasado muchas veces esta situación? Yo creo que a todos, ¿verdad? Y de muchas maneras. Haz esto y te va a ir bien. Haz lo otro y te va a ir mejor, ¿verdad? Y muchas de las ocasiones nos ha ido hasta peor, ¿verdad? Bueno. Versículo 10. Ayúdenme, hermanitos, ¿cómo va? Ayúdenme alguien, hermanita. Adelante. Hasta ahí, hermanitos. No se preocupen por el hebreo, Yo sé que nosotros no sabemos hebreo, hasta yo me trabo ahí, ¿verdad? No se preocupen. Entonces, realmente, ¿verdad? ¿Qué sucedió con los de la tribu de Dan? Creyeron. Primero creyeron los 5 enviados, los espías creyeron ¿a quién? Al levita. Luego, los 5 enviados le dijeron a la tribu, y ya estos se levantaron y dijeron, pues vamos a conquistarla. Pero si se dan cuenta, todo lo que hicieron ellos fue sin ¿qué? Sin el respaldo de Jehová. Todo lo que hicieron. Probablemente iba a salir bien, probablemente sí. O probablemente también iba a salir mal. Pero nosotros ahora, en comparación a ellos, nosotros tenemos que pedir a Dios, Señor, guíame, Señor. Guíame a hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. A veces en la práctica, ¿verdad? Debemos de ser muy inteligentes. Todos nosotros estudiamos, trabajamos o hacemos ciertas cosas en casa. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a Dios? Bueno, tenemos que decirle a Dios que queremos depender de Él. Señor, ayúdame a hacer lo que tú has pensado para mí. El propósito que tú tienes para mi vida, permíteme llevarlo a cabo. Esta es la base. Así lo debemos de hacer. Padre, ayúdame a hacer tu voluntad en mi vida. Porque cada uno de nosotros somos diferentes, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un propósito muy diferente que hacer, ¿verdad? Muy diferente que hacer. Pero aquí la diferencia y la gran ventaja que tenemos es que nosotros sí estamos dependiendo ¿de quién? De Dios. En el Antiguo Testamento era mucho más difícil, ¿verdad? Estar bajo la autoridad y la guianza de Dios que nosotros ahora. ¿Por qué? Porque a nosotros nos guía ¿quién? El Espíritu de Dios. Hay una gran diferencia. Por eso, y yo estoy de acuerdo con ellos, muchos grandes pastores y líderes nos han dicho que nosotros nacimos de veras bajo una época en la cual Dios realmente ha tenido misericordia de nosotros. Dios sí ha tenido misericordia, no comparado, ¿verdad? Con el tiempo pasado, ¿ok? Muy bien. Vamos a seguir, ya estamos terminando. Entonces, ¿cómo se llamaba aquella ciudad, hermanos? ¿Se acuerdan? Kiriat Jearim. Eso mero. Y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra
de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Muy bien. Aquí ya les están informando, dicen por ahí, si quisiéramos llamarlo así, como que les dieron no el chisme, pero sí la comunicación, ¿verdad?, de lo que estaba allá en ese lugar. Y que el levita había propiciado que se hiciera. ¿Qué significa esto? El levita permitió que se levantara una imagen de fundición. Imagínense esta abominación a Dios. ¿Ustedes creen que Dios iba a estar con ellos? Definitivamente no podía estar ni con el levita, pues. En ningún momento, si se dan cuenta, Dios está hablando o Jehová está hablando ¿con quién? Con ningún levita, ningún profeta, ningún rey. Aquí estaban totalmente fuera del lugar. Estamos. Pero nosotros, a diferencia, nosotros sí tenemos una relación verdadera ¿con quién? Con el Señor. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien. Entonces, voy a repetir el versículo 14. Dice: entonces aquellos 5 hombres que habían ido a recoger la tierra, habían ido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Y aquí vemos ya una doctrina falsa, una doctrina torcida. ¿Propiciada por quién? Por el levita, ¿verdad? El levita les había dado permiso ¿de qué? De adorar a esas cosas. En este tiempo, muchas veces, dentro de las iglesias hay personas que desvían a las personas. No podemos desviarnos. Hemos tenido experiencias muy tristes. Experiencias, hermanos, terribles, hasta el punto de que las iglesias son destruidas. Nosotros no podemos permitir eso. Versículo 15 dice: y cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan, estaban como armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Entonces, hermanitos, imagínense, cuando ven esta situación y empiezan a observar, ¿tú crees que ellos no pudieron cerciorarse que las cosas no estaban muy bien? ¿Verdad? Las cosas no estaban bien. Versículo 17, 18. Ayúdenme a leer, por favor, hermanitos. A ver, gracias, hermanitos. ¿Se dan cuenta qué revoltijo está pasando aquí? ¿Qué hicieron? Tomaron a la fuerza, ahora hurtaron. Ellos hurtaron, ¿qué cosa? Esas imágenes, el efod es como una cosa así, un cesto donde se recogía
el dinero, ¿verdad?, que les daban a ellos, y muchas cosas más, terafines, imágenes de ángeles, cosas que no deberían de haber hecho e hicieron. ¿Y qué hizo la tribu de Dan? Bueno, le dijeron a Levita, ¿sabes qué? Recoge tus chivas, porque si antes eras el sacerdote de Micaías, ahora vas a ser sacerdote de nosotros. ¿Qué les parece el asunto? Y luego todavía le dicen, ¿verdad?, a Levita, ¿qué es mejor? ¿Que sea sacerdote de una sola familia o sea sacerdote de qué? De una gran tribu. Y ya vemos cómo el mundo entra ¿a qué? A gobernar. ¿A dónde? Al pueblo de Dios. ¿Cómo estaba el Señor? Bien contento, ¿verdad? Estaba muy molesto. Muy molesto. Ok. Versículo, ¿no? ¿Dónde se quedaron, hermanitas? 20. Adelante, ¿pueden ayudarnos, por favor? Y partieron y pusieron los niños, el ganado y el badaje por delante. Cuando ya se habían alejado adelante, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron desde Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió, tomasteis mis dioses, y al sacerdote y os veáis. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntasteis qué me pasa? Acometan y pierdas también tu vida. Hasta ahí. Entonces aquí vemos ejercer ¿qué? ¿La autoridad de Dios? No. ¿La autoridad de quién? Del hombre. Es decir, que el pueblo, en este caso las tribus de Dios, empezaron a hacer cosas que estaban totalmente fuera de la voluntad de Jehová. Amén. Totalmente fuera. Ahí ya dijeron los de Dan, ¿sabes qué? Si te quieres enfrentar con nosotros, los vamos a destruir. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solamente eso, no están hablando solamente de la fuerza humana, sino estamos hablando de una falsa adoración, ¿verdad?, al Dios vivo y verdadero. Tú y yo adoramos sinceramente y honestamente a un Dios real. Estamos adorando a un Dios vivo y verdadero. Ahí es donde debemos de descansar. Por eso es que, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Al reconocer que estamos adorando a un Dios que está vivo, a un Dios que nos ve, a un Dios que está esperando de nosotros, debemos de estar como confiados. Ahí podemos descansar. ¿Qué pasó con estas tribus? ¿Qué pasó con la tribu de Micaía y la tribu de Dan? ¿Estaban en paz? No. Su vida estaba totalmente desubicada. Empezaron a vivir sin la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ellos ya no vivían según lo que Dios había dicho, sino según su propia versión, su propia forma de pensar. Aún, ¿verdad?, como el mundo vive, de acuerdo a sus propias fuerzas. Se apartaron de Dios. Adelante. ¿Dónde nos quedamos? En el 26. Vamos a seguir leyendo. Dice, y prosiguieron los hijos de Dan su camino. Y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos llevaron las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía. Llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado,
y los hirieron a filo de espada y tomaron, así es, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Beret Rerom. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme el nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lai. Y los hijos de Dan levantaron para sí imagen de talla, y hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. ¡Wow! ¡Qué situación tan espantosa! Quiero que vayamos rápidamente allá en el capítulo 17, versículo 12 y 13. Y vamos a leer, ¿cómo dice? Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. La pregunta es esta, ¿fue prosperado Micaía? ¿Puede ser prosperada nuestra vida si no dependemos de Dios? Jamás. No podemos ser prosperados si no estamos bajo la cobertura, bajo la autoridad de un Dios que está vivo y es verdadero. No podemos ser prosperados. Nuestros caminos van a ser vejados, dice, van a ser conquistados por el mundo. Pero cuando dependemos de Dios, cuando le decimos al Señor, Señor, toma el control de mi corazón, toma el control de mi vida, Señor, toma el control de mi mente, Señor, controla mi familia, controla mi esposo, mis hijos, controla, Señor, mi vida en general. Hasta que no llegamos a ese nivel, no vamos a poder ser, ¿qué? Prosperados. Sino vamos a ser vejados. ¿Qué significa? Vamos a ser reprobados y las consecuencias van a ser terribles, hermanos. ¿Qué consecuencias pasó Micaía? Hasta el sacerdote se llevaron, pues. Cuando hablamos de que se llevaron el efod y se llevaron la imagen, se llevaron la ganancia. ¿Sí? Se llevaron el dinero que ellos tenían. ¿Me entienden? O sea, qué tristeza. Pero es a causa de una falta de comunión con nuestro Señor. Y digo de nuestro porque tenía que haber sido su Señor de ellos, pero no lo era, ¿no? Y todavía les dice en la tribu de Dan, mira Micaía, no te metas, porque te vamos a destruir. Mejor quédate ahí, con tu casa, con tus casitas ahí, quédate ahí tranquilo. ¿Hizo algo Dios por ellos? No. ¿Por qué? Porque no estaban bajo la autoridad de Dios. Porque no habían obedecido a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos vamos muy lejos? Hacemos cosas por nuestra propia iniciativa, ¿verdad? Y decimos, no, si en esta ocasión Dios me va a prosperar. Y decimos, no hay problema, yo voy a hacerlo. ¿Y qué pasa? Todo se viene abajo. Necesitamos depender de Dios. Y algo que comenté en esta semana también, les comentaba a una de las iglesias, les decía, es tan importante, ¿verdad? Para poder depender de Dios tienes que disponerte. Si no te dispones a Dios, si no le dices al Señor, dime qué quieres que yo haga, que yo voy a hacer lo que tú me digas. Si no dices, Señor, mira, aquí está mi vida en tus manos,
Señor, haz como tú quieras, guíame tú. Si no hacemos eso, nunca vamos a depender de Dios. Disposición y dependencia totales para Dios. Si no hay esto, no hay nada, hermanos. Este es otro ejemplo terrible. Así como pasó con Sansón en el área sexual, que no podía contener, en la situación terrible que él vivía, ¿verdad? Que quieras o no, asolaba a los filisteos, pero él estaba mal. ¿Qué pasó con Micaías? Este hombre, en lugar de decirle al sacerdote, no hagas ninguna, o a su mamá, no hagas ninguna imagen, mamá, ¿verdad? Perdóname que te robé, ¿verdad? Discúlpame, te robé, estuvo mal. Hubo arrepentimiento de Micaías, ni se escucha. Al contrario, ¿verdad? Acepta el regalo que le está haciendo su mamá. Y todavía pensando Micaías que le va a ir bien porque tiene como a un sacerdote, ¿a quién? A un levita. Dice, no, pues de aquí en adelante va a ser toda prosperidad. Pero sinceramente, hermanos, yo creo que no dilató ni un mes esto. Así como lo propuso como sacerdote, ¿verdad? Levita, así como hicieron las imágenes, así en ese mismo momento llegaron los 5 espías de Dan y a los 15 días, a más tardar, ya le habían quitado, pero todo, ¿verdad? ¿No nos ha pasado a veces a nosotros así? No me respondan, no quiero saber, no. A veces nos ha pasado cosas terribles, hermanos, que nos hemos quedado sin nada, pues. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la aplicación a nuestra vida? Bien sencilla. Señor, yo me dispongo. Mira, yo no sé qué vas a hacer con mi vida, pero yo me dispongo a ti, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Permíteme hacer tu voluntad. Humíllate delante de Dios. ¿Cómo dice la Escritura? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera, ¿qué? El tiempo. Vamos rápidamente a la cita. Y vamos aprendiendo de memoria esa cita. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 5. Fíjense bien, dice, igualmente jóvenes. Fíjense una de las características de cuando tú estás buscando a Dios. ¿Cómo dice? Igualmente jóvenes, estad ¿qué? Sujetos a los ancianos. Y todos ¿qué? Humildes, ¿verdad? Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hasta ahí. Ya no les sigo porque se van a asustar. ¿Por qué se van a asustar? Porque si no te humillas, te va a humillar otro ser, ¿verdad? Sí, hermanita. Y ese es el problema que traemos. Como es una ansiedad, como que yo pienso que tengo la mejor idea y voy a hacer lo mejor y me va a salir bien todo. Y mira lo que le pasó a Micaías. Desde siempre. Así es. Es muy triste, pero así es. No quiere depender de Dios, no quieren depender de nadie, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Cuando uno está trabajando, yo lo vi y yo lo vivía. Cuando una persona trabaja en un empleo como si fuera
Un empleado, ¿cómo se dice? Pagado mensualmente, ¿cómo se le llama esto? Con un contrato. Ellos van a trabajar a la fuerza, hermanos. A ellos no les gusta trabajar, van a trabajar para poder recibir un sueldo. Pero hermanos, nosotros hemos recibido de parte de Dios lo mejor. ¿Por qué? Porque nos ha dado su Espíritu. ¿Para qué? Para que por medio de su Espíritu podamos sujetarnos a Dios. Por medio de su Espíritu obedecer a Dios. Ya no estamos así nada más viviendo, ¿no? Como en el Antiguo Testamento. Independientes. Tenemos que depender de Dios. Depender siempre del Señor. Eso nos va a librar de muchos problemas, de muchas situaciones terribles para nuestras vidas. ¿Ok? Nos vamos a orar, nos ponemos de pie, por favor, vamos a orar. Padre, te doy gracias por esa hermosa mañana. Y Señor, queremos pedirte humildemente, nos queremos humillar bajo tu mano poderosa, Señor. Queremos, Padre, que tú, Señor, tomes el control de nuestra vida. Se disponen mis hermanos a que cada uno de nosotros, Señor, estemos siempre bajo la poderosa mano de Dios, bajo tu poderosa mano, Señor. Nos humillamos, ¿en qué sentido? ¿Por qué nos dices que nos humillemos? Porque debemos hacer a un lado nuestros pensamientos, nuestras conjeturas, nuestros juicios, nuestros sentires, nuestra voluntad. Señor, queremos hacer a un lado eso y queremos permitirte a ti que tú tomes el control de nuestra vida de manera completa, total, Señor, y que tú la dirijas de acuerdo a tu voluntad. Señor, necesitamos ser valientes en este aspecto. Necesitamos entregarte totalmente las áreas de nuestras vidas para que tú corrijas nuestros caminos y nos guíes por medio del control, de la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, te doy gracias, Padre, porque sabemos que de esto van a salir muchas cosas buenas, ahora sí, de acuerdo a tu voluntad, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que nos va a guiar. Pon en nosotros el querer como el hacer, para que las cosas salgan bien, Señor, como tú esperas de tus hijos, Padre, que somos nosotros, porque hemos confiado en ti, Señor. Toma el control de nuestra vida y guíanos, Padre, y que el resultado de este compromiso que estamos haciendo sea para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de Jesús, prospera nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.